Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al maná de hoy con el pastor José María Dutari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Pablo estaba tan agradecido con lo que el Mesías había hecho en su vida, que cuando cuestionaban sus enseñanzas, él decía: ¿acaso debo yo desobedecer al Padre para obedecer a los hombres? Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería un siervo del Maestro. Aleluya. Usted y yo tenemos que armarnos de ese pensamiento. No importa que digan las religiones, lo que a mí me interesa es lo que dice el Mesías y lo que dice el Espíritu de Santidad en las Sagradas Escrituras. Y cuando tú entiendes lo que realmente el Mesías ha hecho en ti, no sabes ni cómo agradecerle, porque no hay forma, no hay manera de hacerlo. Gracias, Yahshua, por lo que has hecho en mí. ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado? Cosas tan maravillosas que no logro comprender. Las voces de 1,000,000 de ángeles no podrían expresar mi gratitud, pues lo que soy, lo que espero ser, se lo debo todo ahí a Yahweh sea la gloria, a Yahweh sea la gloria, a Yahweh sea la gloria por lo que ha hecho en mí. A Yahweh sea la gloria, a Yahweh sea la gloria, a Yahweh sea la gloria por lo que ha hecho en mí. Quiero consagrar mi vida y agradecer a mi Salvador. Y si hago su voluntad, toda la gloria sea Él. Las voces de 1,000,000 de ángeles no podrían expresar mi gratitud, pues lo que soy, lo que espero ser, se lo debo todo ahí a Yahweh sea la gloria, a Yahweh sea la gloria, a Yahweh sea la gloria por lo que ha hecho en mí. La sangre
Yeshua me ha limpiado, su poder me ha transformado. A Yahweh sea la gloria por lo que ha hecho en mí. A Yahweh sea la gloria, a Yahweh sea la gloria, a Yahweh sea la gloria por lo que ha hecho en mí. La sangre de Yeshua me ha lavado, su poder me ha transformado. A Yahweh sea la gloria por lo que ha hecho en mí. Gracias, mi Rey, a ti sea la gloria. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. Él es el Elohim de Abraham, Él es el Elohim de Isaac, Él es el Elohim de Jacob. Pero también enseña la Escritura en Apocalipsis 3:12 y también en el libro de Juan, Yeshua lo llama su Elohim y su Padre. Así que Él es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, pero también es el Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y es Elohim y Padre nuestro. Aleluya, porque la palabra dice que a los suyos vino Yeshua, los suyos no le recibieron, los de su propio oficio, pero a todos los que le recibieron, a todos los que le han recibido, a todos los que le recibirán, a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que hemos creído en su nombre, a todos los que creerán en su nombre, Él les ha dado potestad de ser llamados hijos de Yahweh. Y si hijos de Yahweh, también herederos de Yahweh y coherederos con nuestro Adón Yeshua, nuestro Mesías. Aleluya. Quiero pedirle a mi Padre Celestial en esta mañana que todas aquellas personas que nos escuchan, que escuchan la palabra de Yahweh por medio de este maná, sean bendecidos. Aleluya. Que todas estas personas tomen esta palabra para ponerla en práctica, para que pueda yo pedirte lo que te pidió Padre Yeshua cuando oró por los discípulos, que le dijo: Padre, yo te pido que tú los guardes en tu nombre para que no se pierda ninguno de ellos. Así te pido, Abacadosh Yahweh, que guardes en tu nombre, Yahweh de los ejércitos, a cada una de las personas que nos escucha y que pone esta palabra por obra, para que no se pierda ninguno de ellos, ni tampoco ninguno de sus familiares. Así oró Yeshua en Juan capítulo 17, cuando dijo: Padre, yo te alabo y te bendigo por todos aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste. Padre, yo les he dado a conocer tu nombre a los que tú me has entregado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. El Mesías dijo: y donde prediquen este mensaje, digan: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepiéntanse y conviértanse, dice la Sagrada Escritura. Hoy es martes 14 de febrero del año 2023. Es el tercer día de la semana, o sea, el día tercero del Shabbat. En el calendario de la Torá, hoy estamos el día 22 del 11º mes del año 5993, y eso hasta la puesta del sol. Cuando el sol se pone esta tarde, entramos en el día 23, hermanos, y se está acabando el 11º mes y viene el mes 12, según la Torá, y pues las fiestas del Eterno, las verdaderas fiestas, ya están
cercanas. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. El corazón de todos nosotros se llena de gozo y se llena de alegría por las muedín, los tiempos señalados por Yahweh para que nosotros los podamos celebrar, recordar y aprender cada día más de cada una de las fiestas del Todopoderoso. Aprovechamos también para invitarte esta noche a nuestro seminario de fe a las 7 de la noche en nuestra página de Facebook, Reuniones de Id y Haced Discípulos. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Si el Padre Todopoderoso lo permite, si no será pues el día de mañana. Las 3 espigas de trigo que usted ve allí, pues estamos seguros de que estamos en un tiempo de cosecha, en un tiempo de siega. Yahshua dijo, la mies está madura. Ruéguenle al dueño de la mies, a Yahweh Todopoderoso, que sea Él el que envíe obreros a la mies. Porque los obreros que Yahweh envía, los va a capacitar con su espíritu, con su ruaj, para que hablemos solo lo que Él quiere que se le hable a su pueblo. Hoy en día hay muchas clases en el mundo entero. La gente está dando clase, información, instrucción, pero poca palabra que sale de la boca de Yahweh. Y eso fue lo que dijo Yahshua en Mateo 4, cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Todopoderoso. Le damos la honra y la alabanza a nuestro Padre por lo que esta palabra ha hecho, está haciendo y hará hasta el día de su venida. Le damos a Él la gloria y la honra por las miles de personas que en el mundo entero están haciendo un alto en sus vidas y están preguntando por la senda antigua y están caminando en ella. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh. Aleluya. Damos la bienvenida al maná de hoy, que sigue siendo esa palabra que puso nuestro Padre en nuestro corazón cuando nos habló de conociendo al apóstol Pablo, porque hay muchas personas que no conocen al apóstol Pablo y sacan versos de sus cartas para hacer doctrinas que no compaginan con la lectura total de la carta o de sus cartas, porque él no puede escribir una cosa en un lado para contradecirse en otra. Y por eso el Padre puso en nuestro corazón esta serie, Conociendo al apóstol Pablo, hoy en su parte 26. Hoy entramos al libro de Gálatas. Ya concluimos primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios. Hoy vamos a entrar al libro de Gálatas, y cuando terminamos Gálatas entramos al libro de Romanos. Estamos hablando de cada carta cronológicamente. Las que fueron escritas primero fueron primera y segunda de Tesalonicenses, luego primera y segunda de Corintios. Ahora viene entonces Gálatas y luego será Romanos. Así que en ese orden en que fueron escritas estaremos nosotros hablando de las cartas de este tremendo hombre de Yahweh. Entonces hoy la parte 26, entrando al libro de Gálatas bajo el tema: si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería un siervo del Maestro. Tremenda declaración del apóstol Pablo. En cuanto al libro de Gálatas, Pablo envió esta carta a la provincia de Galacia, un área que incluía las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Probablemente Pablo escribió la carta alrededor de los años 55-56, cuando estaba en Macedonia o Corinto, durante su tercer viaje. Los legalistas de la asamblea, llamados judaizantes, enseñaban que algunas leyes del Tanaj o del mal llamado Antiguo Testamento eran aún obligatorias para los creyentes. Argumentaban que si las promesas de Yahweh alcanzaban solo a los judíos y que los gentiles debían circuncidarse para poder experimentar plenamente la salvación. Es importante que usted entienda esto, porque ¿qué es lo que se estaba dando? ¿Cuál era el ambiente en el que Pablo estaba? ¿Cuáles eran los problemas? ¿Y por qué se escribió la carta a los Gálatas? Había un problema de que había un grupo de creyentes, habían creído en el Mesías Yahushua, pero decían que si tú no te circuncidabas no podías ser salvo. Ese es el centro de esta carta. ¿Ok? Esta doctrina estaba en abierta contradicción con la insistencia de Pablo de que la salvación era por la gracia a través de la fe. Pero por los judaizantes, ellos trataban de desacreditar las enseñanzas de Pablo, cuestionando su autoridad. Lo acusaron de ser un apóstol de segunda mano, inferior a Pedro y a Santiago. Aún más dijeron que era un oportunista.
que hacía el mensaje más atractivo a los gentiles al desechar sus válidas exigencias según la ley. Fíjese usted que ellos creían eso, pero usted ha leído lo que vamos a ver ahora, donde Pedro habla de su amado hermano Pablo y de las cosas que Pablo escribe. Y compara los escritos de Pablo con las demás escrituras de la Torá. Esto es algo tremendo que hay que considerar. En la aplicación práctica de su doctrina, Pablo exhorta a los gálatas para que hagan un uso apropiado de la libertad y no abusen de ella. En lugar de otorgarles licencia para pecar, el mensaje les provee los medios para alcanzar la rectitud que demanda la ley. O sea, hay personas que quieren ser especialistas en guardar hasta lo último de la ley, pero sin embargo están en pecado. O sea, guardan el rito, pero no guardan la santidad. Y eso se da todavía en nuestros días. Gálatas denuncia abiertamente los peligros del legalismo y establece la esencial verdad de la fe como único requisito para salvación. Esta carta de Gálatas se convirtió en el emblema de la discusión de Pablo contra los judaizantes. Muy importante entender estas cosas. Pablo enseña aquí que Yeshua coloca a todos los que creen en él en una posición de libertad, librándolo de las ataduras del legalismo y del libertinaje. Son dos cosas diferentes. Está el legalismo y está también el libertinaje. Pero Yeshua nos libra de eso si realmente caminamos en él. Los judaizantes estaban tan equivocados sobre el significado de la santificación como sobre el camino de la justificación. Pablo entonces los invita a dejarse guiar para crecer en la nueva vida por el Espíritu de Santidad, a quien deben la regeneración. La persona realmente salva, que ha sido regenerada, ha sido por el poder del Espíritu de Santidad. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. También decía Pablo, solo el Espíritu de Santidad, cuando nos sometemos enteramente a su control y andamos en él, puede ponernos en condiciones de hacer morir a la carne y librarnos de todo mal y permitir que los frutos de la santidad crezcan en nuestra vida. Sin el control y la obra santificadora del Espíritu Santo, la libertad degenera en libertinaje. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Importante conocer el ámbito en el que estaba el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Gálatas. Como hemos dicho en todas las otras predicaciones de esta serie, Conociendo al apóstol Pablo, empezaremos con 2 de Pedro 3, del 15 al 17. Dice: consideren que la paciencia de nuestro Maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul les ha escrito según la sabiduría que se le ha dado, el que habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. En 2 de Pedro capítulo 3, en Gálatas capítulo 1, Pablo empieza dando un saludo y hablando de la originalidad de su llamamiento y diciendo de dónde viene su llamamiento, por lo que usted acabó de escuchar. Muchos creían que Pablo era una persona que estaba simulando, que estaba imitando o que era un falso apóstol. Eso es lo que muchos creían. Entonces Pablo empieza esta carta diciendo lo siguiente. Dice: Shaul, enviado no de parte de hombres ni por intervención humana, sino por medio de Yeshua el Mesías y de Yahweh el Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Empieza Pablo en lo que está diciendo, aclarando, como siempre les he dicho, que Yahweh es el Padre y Yeshua es el Hijo. Y dice que fue enviado por medio de Yeshua el Mesías y de Yahweh el Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Yeshua dijo: así como yo he sido enviado, así los envío yo a ustedes. Y Yeshua nos envía a nosotros a predicar por designio de Yahweh nuestro Padre. Recuerde que Yahweh todo lo hace por medio de el Hijo. Dice el verso 2: y todos los hermanos que están conmigo en las comunidades de Galacia, gracia a ustedes y paz de parte de Yahweh nuestro Padre y
del Maestro Yahshua, el Mesías. Mire qué claro es este hombre de Elohim. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Dice: gracia y paz de parte de Yahweh, nuestro Padre, y del Maestro Yahshua, el Mesías, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, y de este modo nos libró de la presente era malvada, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre. Yahshua, a quien liberta, es verdaderamente libre. Por eso él dice: a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y él dice: gracia a ustedes y paz de parte de Yahweh nuestro Rey y del Maestro Yahushua el Mesías, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados y de este mundo nos libró. No dice nos librará, dice nos libró de la presente era malvada, conforme a la voluntad de nuestro Padre Elohim. Yahshua te ha hecho libre a ti por designio y voluntad de Yahweh nuestro Padre. Dice Pablo en el 5: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces Pablo empieza a tocar el tema de que se trata esta carta, que los creyentes estaban muy bien en Galacia, pero llegaron unas personas a decirles que si no se circuncidaban no iban a ser salvos. De eso se trata la carta de los Gálatas. Hay personas que piensan que la carta de los Gálatas se trata de que Pablo le está diciendo a la gente que ya no hay que guardar los 10 mandamientos, no hay que guardar el Shabbat, no hay que guardar las fiestas de Yahweh, y eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. El problema es que se metieron a decirle a todos estos discípulos de Pablo que tenían que circuncidarse, o si no, se iban a perder. Por eso Pablo dice en el verso 6 de la siguiente manera: estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por el favor del Mesías para ir tras una buena nueva diferente, para ir tras una predicación diferente. Y aclara él ahí: no es que haya otra buena noticia, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir la buena noticia del Mesías. Y eso no se daba solamente en los tiempos de Pablo. Eso se está dando en nuestros tiempos. La palabra está clara, la palabra está predicada como los apóstoles la predicaron, como los profetas la hablaron. Pero hay personas que han querido pervertir las buenas noticias, unos hacia un lado y otros hacia el otro. No podemos coger ni a la derecha ni a la izquierda. Tenemos que ir de frente, rectos, en lo que la palabra del Todopoderoso nos declara. A esto se refiere este apóstol Pablo. Aleluya. Había un celo en el corazón de Pablo por las Sagradas Escrituras. En el corazón suyo y mío tiene que haber un celo por las Sagradas Escrituras. En el libro de los Hechos vimos que Pablo llegó a Berea y los bereanos escuchaban lo que Pablo decía, pero iban a la Escritura y confirmaban si todo lo que Pablo estaba diciendo está bien. Esa debe ser la actitud de todo verdadero discípulo del Mesías. Aleluya. El mismo Mesías dijo: las mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Para usted y para mí, hermano y hermana que me escuchan este día, la autoridad máxima tienen que ser las Sagradas Escrituras. No importa si en mi persona o cualquier otra persona dice algo y se aparta de la voluntad del Padre o de lo que está escrito, entonces pues no nos haga caso. Lo que está escrito es lo que importa, y eso es lo que el Padre nos ha puesto en este ministerio, a enseñarle a los hermanos, a depender de la palabra. Aleluya. A ir a los pies de Yahshua, el pastor de los pastores, para ser enseñados por él mismo. Y esto es lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en Gálatas 1, verso 8. Dice Pablo: pero si aún nosotros mismos, aleluya, o un mensajero del cielo, o un ángel, les anunciara una buena noticia diferente del que le hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Esto es duro, hermano, lo que Pablo está diciendo aquí. O sea, la fe suya y mía tiene que estar basada, como dice el mismo más adelante, en los escritos de los apóstoles y de los profetas. A la Torá y a los profetas. A los apóstoles que hablaron la revelación de la Torá entendida y revelada por nuestro Mesías. Él dijo: yo no he venido a abrogar
la ley o los profetas, sino que ha venido a darle su verdadero significado. Y esto fue lo que aprendieron sus discípulos. Y recibieron su espíritu para entender las sagradas escrituras. Así como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Dice, pues nosotros ahora tenemos la mente del Mashiach. Aleluya. Lo que usted y yo tenemos que tener es la mente del Mesías Yahshua. Para que cuando abrimos las escrituras, se abran los ojos de nuestro entendimiento, para que se haga en nosotros lo que el Mesías dijo cuando habló con aquellos dos que iban camino de Emaús. Les explicó lo que decían las escrituras de él, empezando desde el principio. Luego ellos lo invitaron a su casa y cuando fueron a comer, el Mesías partió el pan y lo bendijo, y ahí se dieron cuenta que era el Mesías. Y desapareció. Y dice que el Mesías le abrió el entendimiento para que comprendieran la Sagrada Escritura. Esto fue lo que recibió Pablo, esto fue lo que recibió Pedro, esto fue lo que recibieron los discípulos de Yahshua. Entendimiento abierto para comprender las escrituras. Tener la mente del Mashiach. Bendito sea Yahweh. Por eso dice él, pero aun si nosotros mismos o un mensajero del cielo les anunciara una buena nueva diferente de la que hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Dice el verso 9, como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando una buena nueva contraria a la que ustedes recibieron, sea anatema. ¡Wow! Habían personas que se habían levantado diciéndole a estos creyentes, lo sentimos mucho, está bien los milagros que el Padre ha hecho en ustedes, pero si no se circuncidan, no serán salvos. Y Pablo le dice a ellos que cualquiera que lo... Mira, hay una carta, no sé si es Colosense, donde aquellos que querían circuncidar a los creyentes, ya Pablo estaba tan enojado contra esta gente que le dijo, oye, mejor fuera que se castraran ellos mismos y que dejaran de estar molestando a los discípulos. Porque es que esto era una insistencia. Entonces, la equivocación del cristianismo es que creen que cuando Pablo se refiere a la ley o a las obras de la ley, se está refiriendo a los 10 mandamientos o a la fiesta de Yahweh. No, usted está en un error terrible. Era por la circuncisión. Bendito sea Yahweh. Entonces dice Pablo, ¿busco ahora convencer a los hombres o a Elohim? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía quisiera agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías. Y esto es el tema de esta primera predicación sobre el libro de Gálatas de la serie Conociendo al Apóstol Pablo. Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo del Maestro. Muy importante, hermano mío, entender esto. Bendito sea Yahweh. Usted no tiene que agradar a hombres de decir esto y lo otro para quedar bien con fulano, sutano, mengano. No. Porque entonces usted no puede ser un siervo del Mesías. Bendito sea Yahweh. A mí me llamaron, hermano, ¿cuántas personas? Pero me llamó una persona, hablaba conmigo 2-3 horas, de un grupo grande de Miami, que tiene varias sucursales, porque parece que le interesa hacer varias sucursales en varios países. Y esa persona me dijo, tú eres un hombre de Yahweh. Por favor avísame, si tú ves que yo me estoy desviando, dímelo. Y cuando yo vi que empezó a hablar de cábala y de muchas cosas, yo se lo dije, digo, me parece que te estás desviando. No me contestó. Y ahí está. Predicando religión. Enredando a la gente. Y eso es muy, muy importante que usted pueda discernirlo. Yo podía haberme unido a ellos, bendito sea Yahweh, y hubiera tenido, wow, tal vez un renombre también y reconocido por todas las asociaciones de ellos. Pero eso no es lo que a mí me interesa. Porque si yo quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Yahshua. Aquí el asunto no es agradar a un hombre. Aquí el asunto es predicar la verdad, decir las cosas tales y como son. Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim. Sigue diciendo en el verso 11. Pero les hago saber, hermanos, que la buena noticia que yo les anuncié a ustedes no es según hombre, porque yo no la recibí, ni se me enseñó por ningún hombre, sino por revelación de Yahshua el Mesías. Bendito sea Yahweh por esas palabras. Yo recuerdo que cuando el Padre nos metió en ese bendito encierro de 8 meses,
Lo que sabemos, Él lo ha puesto en nuestro corazón, sin haberlo aprendido de gente, de personas. Ya después, con el tiempo, pudimos escuchar uno que otra persona y descartar todo lo que estaba en contra de la palabra y recibir algunas enseñanzas que eran dignas de ser oídas. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Pero lo principal, la esencia, fue un trato de Él conmigo, del Maestro, cuando Él me dijo: ven a mí. Y empecé a entender muchas cosas, y Él se sigue revelando a mi vida, y eso es lo que predicamos, y la prueba de que lo que hablamos es palabra de nuestro Maestro Yahshua HaMashiach, es los frutos que hay en el mundo entero. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Dice Pablo: porque yo no recibí este mensaje, ni me lo enseñó ningún hombre, sino por revelación de Yahshua, el Mesías. Ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la comunidad de Yahweh y la estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de, ¿qué dice aquí?, de las tradiciones de mis padres. Nuestros hermanos judíos los amamos, oramos por ellos, pero el celo de ellos muchas veces es por las tradiciones de sus padres. Así le decían a Yahshua: ¿por qué tu discípulo y tú no se lavan las manos? Apartándose de la tradición de nuestros padres. No es que no se las lavaban y comían con las manos sucias, es que hay un rezo que se llama Netilá Yadaim, creo que es el nombre, donde usted antes de comer tiene que echar tantas vasijitas en la mano izquierda, tanto en la derecha, y rezarle a eso para que si hay algún espíritu inmundo en los alimentos aprobados por Yahweh, usted no vaya a ser contaminado. Y esta es otra cosa que ignora la gente. Dicen que ahí Yahshua hizo limpios todos los alimentos. Eso dice la Escritura. Pero es que alimento en la Escritura es lo que Yahweh aprueba, no lo que no aprueba. Bendito sea Yahweh. O sea que si usted quiere comer sapo, no dice que es alimento. Eso no lo aprobó Yahweh. Bendito sea Yahweh y bendita sea su palabra. Era celoso de las tradiciones de sus padres. Y mucha gente hoy en día están predicando al Mesías, pero están siguiendo a maestros que son celosos de las tradiciones de los judíos, que ven Kabbalah, que ven Zohar y que ven Talmud. Y están siguiendo a estas personas. Entonces tienen una mezcla que trae confusión. Pero yo les digo hoy, con la autoridad que habló el apóstol Pablo, si alguien les predica una buena noticia diferente, sea anatema. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Verso 15 dice: pero cuando Elohim, aleluya, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, por su favor, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, y no consulté de inmediato con ningún hombre. Así le dije yo ayer a una persona que estimo mucho: yo nací para esto. Di muchas vueltas en el mundo, hice negocios, los negocios todos me salían bien, pareciera que tuviera una varita de oro que lo que tocaba se convertía en oro. Y de repente el asunto empezó a retroceder y yo buscaba en qué estaba fallando. Me acuerdo que pasó un pastor, pariente a quien quiero mucho, y le dije: por favor, ora por mí, que yo no sé qué está pasando. Todo me salía bien y ahora todos los esfuerzos que hago, todo me sale mal y el negocio no va bien. Los negocios, distribución de arroz, llantas al por mayor de segunda, llantas nuevas. Y él empezó a orar por mí. De repente veo que se empieza a reír. Digo: ¿pero qué le pasó a este loco ahora? Yo me sentía mal. Y la palabra que dijo fue esta: porque herramienta útil eres en mis manos. Ahí empezó el Padre a tratar conmigo muchas cosas, hasta que llegó el punto donde yo le dije: entonces yo cómo voy a sostener a mi familia, cómo es esto. Yo lo que sé hacer es hacer negocio y trabajar. Me acuerdo siempre que estaba en el cuarto de la otra casa y ahí saco la mirada por la ventana y miro hacia arriba. Había un árbol y viene la voz: mira las aves del cielo, mi Padre es el que las alimenta. Mira las flores del campo, mi Padre es el que las viste. ¿Cómo no hará más con ustedes, hombres de poca fe? Y empecé a creerle a mi Rey y empecé a caminar en su palabra.
Y hasta el día de hoy es Él el que me sostiene, solamente Él. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Aleluya. Ahora, yo entendí y le dije a esta persona, para esto yo he nacido. Y cuando leo esto del apóstol Pablo, me identifico, me bendice. Dice, por cuanto Elohim, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su favor, tuvo a bien revelar a su hijo Yahshua en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, y no consulté de inmediato con ningún hombre. Ni subí a Jerusalén a los que fueron enviados antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro, Kefá, y permanecí con él 15 días. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Y en esa subida que dio a Jerusalén, dice Pablo, no vi a ningún otro de los enviados. O sea, él estuvo con Pedro 15 días. Dice, pero no vi a ninguno otro de los enviados, sino a Jacob, el hermano del maestro. Y en cuanto a lo que les escribo, miren que delante de Elohim no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no me conocían personalmente en las comunidades del Mesías que estaban en Yahudá. Solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba, y daban gloria a Yahweh por causa mía. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Mire, yo sé que así hay muchas personas, hay muchos hermanos cristianos que ahorita mismo no están de acuerdo con estas cosas. Pero a muchos les va a pasar como al apóstol Pablo. Van a tener un encuentro con el Mesías, así como me pasó a mí. Y entonces vas a empezar a amar la Torá de Yahweh, aleluya, sus mandamientos, lo que está pendiente, no lo que fue anulado por Yahshua. Amar, guardar su Shabbat, los 10 mandamientos, hermanos, es la ley eterna de Yahweh. Es la ley que está dentro del arca del pacto. Y el primer mandamiento dice, yo soy Yahweh tu Elohim, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Con ese primer mandamiento hay algo que llama poderosamente la atención. Si Yahweh es nuestro Elohim, nosotros obedecemos los mandamientos, los estatutos y las leyes de Yahweh. Si tú obedeces los mandamientos, los estatutos y las leyes de X denominación que va en contra de los mandamientos de Yahweh, entonces ahí tienes un problema serio. Yahweh no es tu Elohim ni es tu pastor. Tu pastor es Panchito, el que te está enseñando esas cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Es importante entender esto, hermano mío. Entender de que es Yahweh, porque dice Yahshua, nadie puede venir a mí si el mismo Padre no lo trae. Es Yahweh el que lo hace. Yo anteriormente, estando en la iglesiandad, defendía que el sábado no era el día y que eso no era así, que eso era legalismo, hasta que tuve un encuentro con Él. Y vino una sequedad en mi vida y vino un tiempo de desierto, esos 8 meses. Y yo le preguntaba, ¿por qué este desierto tan grande? ¿Qué es lo que pasa? Y vino su palabra, porque solamente en el desierto te puedo entregar mi Torah. Y ahí fui entendiendo, y Él trató conmigo personalmente, Él y yo y Él. Así tienes tú que tener una relación con tu Padre Celestial y con tu Maestro. Tú y Él y tú. Ahí no entraban otras personas, no. Y hoy en día la gente lo que hace es que se meten en cuanto grupo pueda. Y en cada grupo, cada maestrito tiene su librito y cada loco con su tema. Hay que tener cuidado, por eso hay que cuidar lo que uno está escuchando y no contaminar sus oídos con cosas que no vienen exclusivamente de la palabra. Y que no sean cosas, porque hay muchas cosas que vienen supuestamente de la palabra, pero están amañadas y están torcidas ya. Como dijo Pablo aquí, en 2 de Pedro 3, del 15 al 17. Tuercen las escrituras de Pablo para su propia perdición, como lo hacen también con las otras escrituras, pero también para la perdición de aquellos que son enseñados por ellos. Bendito sea Yahweh. Cuando usted tiene el espíritu de santidad, cuando Yahweh te habla de santidad, de consagración,
Mire, hermano, váyase por ahí tranquilito. La palabra dice en el libro de Isaías, Yeshayahu capítulo 35, habrá un camino y se llamará camino de santidad, y todo aquel que pase por ahí, por torpe que sea, no se extraviará. Y hoy en día parece que la santidad no es lo que importa. Lo que importa es tener toda la información en tu mente y ser una computadora y hablar hebreo. Eso importa más que la santidad. No, hermano mío, no se equivoque. Yahshua dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces dice Pablo que aquellos oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba. En mi vida pasó, y yo sé que va a pasar en la vida de muchos de ustedes que me están escuchando en este día. El Padre tratará con ustedes y les hará entender, bendito sea el nombre de nuestro Rey, aleluya, quién es verdaderamente nuestro Maestro, nuestro Mesías Yahshua. Sigue diciendo el verso, y daban gloria a Yahweh por causa mía, dice Pablo. Bendito sea Yahweh. En el capítulo 2 de Gálatas, verso 1 en adelante dice, luego después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén, junto con Bernabé, y llevé conmigo a Tito. Mucha atención, porque esta es la verdadera forma de entender las cartas del apóstol Pablo. Primero sabiendo en qué ambiente se dio esto, cuál era la razón principal, qué es lo que quería corregir el apóstol con estas cartas. Para esto lo levantó Yahshua a él. Yahshua dijo, este hombre es herramienta útil en mis manos, para darle doctrina a la asamblea verdadera de Yahweh. Dice Gálatas 2:1, luego después de 14 años subí otra vez a Jerusalén junto con Bernabé y llevé conmigo también a Tito. Pero subí de acuerdo a una revelación y les expuse la buena noticia que estoy predicando entre los gentiles. Pablo recibió una revelación de que tenía que subir a Jerusalén y tenía que hablar con los enviados y hablarle de la buena noticia que él estaba predicando entre los gentiles. Dice, y esto lo hice en privado ante los dirigentes para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. Sin embargo, ni siquiera a Tito, dice, que estaba conmigo, siendo griego, lo obligaron a circuncidarse. Tito era un creyente especial. Tenía testimonio, si no Pablo no lo hubiera llevado, ¿verdad? Y dice que estos hermanos, hablando de los enviados, este es algo totalmente contrario, diferente a lo que pasó con Timoteo. Timoteo fue que Pablo iba donde estaban los mismos judíos y por eso circuncidó a Timoteo, no para salvación, sino para que lo aceptaran a donde él iba a llevar el mensaje con los judíos. Pero acá con Tito, Pablo se presenta ante los enviados, ante Pedro, Santiago y todos y cada uno de ellos. Por eso él dice, sin embargo, ni siquiera a Tito, que estaba conmigo, siendo griego, lo obligaron a circuncidarse. Ellos entendieron el mensaje, la buena noticia o el evangelio que Pablo estaba predicando. Lo entendieron. Y hay una parte que vamos a ver más adelante donde Pablo dice, bueno, Pedro fue enviado a los de la circuncisión y a mí se me envía a los de la incircuncisión. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. Ni siquiera a Tito, que estaba conmigo siendo griego, lo obligaron a circuncidarse. O sea que Tito se quedó sin circuncidarse y fue aceptado como un hermano santo, Kadosh. Bendito sea Yahweh. Dice, a pesar de los falsos hermanos que se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mashiach, Yahshua, a fin de reducirnos a esclavitud. Hay gente que hoy en día quieren reducir a otros a esclavitud. Tienes que circuncidarse. Tienes que dejarte crecer la barba aunque no tenga forma, no lo cortes más nunca. Tienes que usarlo sí. Tienes que andar con una kipá. Eso no es necesario, hermano. Usted y yo tenemos una libertad en nuestro Mesías Yahshua. Pero mira lo que Pablo dice aquí. Que muchos se infiltraron secretamente para espiar la libertad que nosotros tenemos en el Mesías Yahshua. ¿A fin de qué? De reducirnos a esclavitud. ¿Cómo podían ser ellos reducidos a esclavitud? Cuando ellos le hacían creer que si no se circuncidaban, entonces no eran salvos.
Entonces eran reducidos a esclavitud, tenían que ir a hacer su filita, porque allá adelante había uno con una cuchillita haciendo la circuncisión. No es necesaria. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y hay suficiente evidencia bíblica, pero hoy específicamente no es el tema. Vamos a seguirlo viendo en el transcurso en que vamos desarrollando esta carta del apóstol Pablo. Termina diciendo Pablo en el verso 5, ni por un momento cedimos en sumisión a ellos para que la verdad de la buena noticia permaneciera a favor de ustedes. Era tan celoso este hombre que no para quedar bien. Acuérdense que Pablo era judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Pablo podía haberse congeniado con todos ellos allá y no andar en ese asunto de estar diciendo que no es necesario circuncidarse, pero no lo hizo así. Ni por un momento, dice, cedimos en sumisión a ellos para que la verdad de la buena noticia permaneciera a favor de ustedes. Por eso dice este hombre de Yahweh, lo que es el tema de esta parte 26 de la serie Conociendo al apóstol Pablo, iniciando el libro de Gálatas: si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo del maestro. Así tiene que ser en tu vida, así tiene que ser en mi vida. Nosotros no estamos para agradar a los hombres, sino para agradar a nuestro Padre Celestial Yahweh y a nuestro Maestro Yahshua el Mesías. Abacados Yahweh, te doy gracias por esta palabra de este día. Mi Rey, te pido que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así será la palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Amén y amén.